Bueno, vamos a comenzar la charla sobre los métodos cuantitativos para el licenciamiento y particularmente sobre activos intelectuales. Bien, lo primero que voy a hacer es presentar la firma en la que yo soy socio. Valora ofrece servicios de banca de inversión, consultoría en finanzas, estructuración de proyectos, con un equipo de consultores senior, una amplia experiencia en consultoría financiera, y hemos venido desarrollando temas particularmente valoración de empresas de software, valoración de software, recientemente. Ahí les dejo mi contacto si tienen alguna idea adicional, pero al final de la charla estaremos haciendo preguntas. Me permito presentarme, soy William Martínez González, tengo un MBA del Instituto Empresa, especialista en finanzas, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Tengo una experiencia profesional básicamente desarrollada en el área financiera por más de 21 años y he sido consultor en temas de procesos de valoración de empresas, negociación de empresas, valoración de intangibles y estructuración y análisis de participaciones público-privadas como en sectores como minero, transporte, puertos, entre otros. Y actualmente también soy profesor de la especialización y maestría en temas financieros de la Universidad de los Andes y, como les mencionaba, socio de la firma Valora Consultoría. Muy bien, ¿cuáles serían los objetivos de esta charla? Básicamente esta charla pretende ilustrar métodos cuantitativos existentes para determinar el valor de los activos intangibles. También, y como parte introductoria, vamos a hablar de la valoración de cómo se valoran los activos intangibles, porque en muchos casos, para determinar el valor del licenciamiento, necesitamos determinar el valor de los activos intangibles y mirar algunas formas generales de cobro para el licenciamiento de los activos. Entonces, como les mencionaba, lo primero que vamos a es a ver metodologías de valoración. Esas metodologías se mencionaron en la charla de hace un año, también un webinar que realizamos a través de este mismo medio. Y donde hablamos particularmente de la importancia de los activos intangibles y las metodologías de valoración. Entonces, esta sección de metodologías de valoración recoge en buena parte lo dicho en el anterior, webinar. Muy bien, ¿qué son los activos intangibles, particularmente el capital intelectual? Ya vamos a hablar de eso. Son un conjunto de bienes inmateriales que aumenta básicamente los ingresos o utilidades del ente económico y que se desarrollan o se compran como parte de la actividad del negocio. Generalmente son un método de amortización, incluyen aspectos como un know-how técnico, procesos de negocio, propiedad intelectual que es sujeta a protección legal, con lo cual pueden ser muy importantes en la economía del conocimiento. Bien, de los activos intelectuales y de propiedad intelectual, digamos, hay una clasificación interesante que presenta algunos de los autores. Entonces, básicamente diferencia el capital intelectual, que es todo lo diferencia como en tres capítulos. El capital intelectual, que es todo el conocimiento colectivo que produce riqueza, es un componente tanto material humano como material estructural de la organización. Los activos intelectuales, que son específicamente aquellos activos que producen riqueza, y de eso hay un subconjunto
qué es la propiedad intelectual, que son los activos sujetos a protección legal, entre los cuales uno puede incorporar o considerar innovaciones, patentes, marcas, diseños industriales, entre otros. Muy bien. Aquí hay unas categorías de ejemplos más específicos en los cuales los intangibles se pueden resumir en varias categorías. Por ejemplo, en temas de mercadeo, los intangibles incluyen nombre comercial, marcas o nombres de dominio para el caso de la industria informática. En los clientes, por ejemplo, lista de clientes y contratos de exclusividad con esos clientes, o puede ser también contratos específicos con ciertos clientes. En el arte, pues cosas como creaciones artísticas, ópera, ballet, magazine, obras literarias. En contratos, licenciamiento, regalías, suministros, derechos de explotación. Y en tecnológicos, tecnología que pueda ser sujeta a patente o no, desarrollo de software, bases de datos, entre otras. Muy bien. Para hablar, digamos, de licenciamiento y de los métodos cuantitativos, también es importante mencionar que, a diferencia de los activos tangibles, los activos intelectuales o el capital intelectual, como se vio previamente en la diapositiva anterior, se destacan porque pueden ser vendidos muchas veces, pueden ser totalmente vendidos o licenciados, pueden ser transferidos individualmente o agregados o empaquetados, podríamos decir también. Y, por ejemplo, también pueden ser transferidos de forma exclusiva o de las consideraciones ya específicas en la negociación entre el proveedor y el cliente. Y en términos de la transferencia de propiedad, puede incluir pagos únicos, puede incluir una licencia fija anual, que puede ser inclusive la más común, puede ser una licencia sobre un porcentaje de ventas, o puede ser una licencia sobre el porcentaje de margen bruto. Muy bien. Yo les decía que vamos a contextualizar todo el tema de valoración, porque en gran medida puede ser utilizada para determinar cuánto puede uno cobrar por el licenciamiento. Básicamente existen tres metodologías de valoración de los activos intelectuales o del capital intelectual, como se quiera ver. Básicamente, las metodologías incluyen la metodología del costo, ya la vamos a ver en detalle, la metodología de mercado y la metodología del ingreso. De esas tres metodologías, o más bien de esas tres metodologías en general, deben derivar un rango de valoración. O sea, de alguna manera, estas metodologías pueden ser consideradas como complementarias, aunque algunos autores prefieran la metodología de mercado, que puede ser, digamos, la que predomine sobre las otras dos. Sin embargo, digamos, cuando uno va a valorar activos, un punto importante es que no siempre uno puede aplicar las tres metodologías. Miremos entonces, y ya vamos a ver por qué, tal vez en la definición de cada una de estas metodologías. La primera es la metodología del costo. Básicamente, la metodología del costo asume que el valor del activo intangible es función de la inversión necesaria para poder poner a punto la tecnología, cualquiera que sea. Es decir, ¿cuánta inversión yo necesito para poner a punto esta tecnología? Entonces, hay dos caminos para resolver esa pregunta.
la pregunta de la inversión. Una primera versión sería establecer cuánto me costó el desarrollo de la tecnología. Y la otra es cuánto me costaría hoy desarrollar esta tecnología. Entonces, ¿cuál es el monto de la inversión? Obviamente, por condiciones de mercado, puede ser que el costo histórico, lo que me costó la tecnología, no tenga nada que ver no tenga que ver nada con el valor de reemplazo. Por ejemplo, por cambio en el desarrollo de los insumos, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, si estamos valorando el desarrollo de una tecnología en dólares hace 5 años, en pesos, obviamente la tasa de cambio estaba diferente, y a hoy, entonces, no pensaríamos en cuánto me costó en pesos, sino cuánto me costaría hoy, o sea, más un valor de reemplazo o un costo histórico. ¿Cuáles son las ventajas de esa metodología del costo? Primero, se basa en datos reales y básicamente son datos que suelen ser consignados en la contabilidad tradicional. Sin embargo, tiene como gran desventaja o gran limitante es que suele ser un valor conservador respecto a otras metodologías, porque puede ser que no haya mucha relación entre lo que me costó y lo que vale el software. O sea, la metodología del costo suele ser o puede ser un pobre indicador del valor de la tecnología. Y obviamente existe una dificultad en la recolección de información, particularmente en la identificación de los costos y en la definición del horizonte de tiempo de recolección. Es una tecnología que lleva mucho tiempo, entonces la recolección del monto de la inversión puede ser dispendioso. Esa sería, digamos, una primera versión de una metodología de valoración. Una segunda versión sería lo que se llama la metodología de mercado. Es básicamente identificar qué tecnología es comparable y en función de eso establecer cuál sería de manera adecuada un valor para la tecnología que he desarrollado. Para eso, ¿qué requerimos? Requerimos la existencia de un mercado y el intercambio de propiedades que sean comparables o de tecnologías que sean comparables. O más específicamente para el caso de ustedes, intercambio de software que sea comparable. ¿Cuál es la gran ventaja? Que es muy fácil entender el uso, tener un referente de mercado de cuánto se transó específicamente un software en el mercado, pues es un indicador preciso de lo que debería ser el valor de mercado. Sin embargo, en general la metodología de mercado requiere un mercado activo y un mercado amplio, porque la formación de precios no puede estar basada en pocas transacciones, tiene que ser basada en muchas transacciones para que sea, digamos, un indicador claro. A eso es que nos referimos con mercado activo y mercado amplio. Y obviamente el otro gran reto es establecer o identificar posibles comparables con mi tecnología o particularmente con el software que yo tengo. Muy bien. Y la tercera metodología es básicamente la valoración en función de los ingresos. Es decir, que el valor del activo intangible es función
de los beneficios futuros proyectados y descontados a valor presente. Sin embargo, esta metodología también requiere varios retos. Requiere primero establecer y proyectar cada una de las variables de los flujos, básicamente contenidos en ingresos, costos e inversión. Pero también establecer cuál sería la vida útil de ese activo. Si es una vida útil de pocos años o si es una vida útil de muchos años. La gran ventaja de esta metodología es que es concordante con la valoración de cualquier activo financiero. Es decir, cuando uno ve métodos de valoración, esta metodología es totalmente concordante con la forma en que los mercados financieros, por ejemplo, valoran activos como bonos, valoran activos como acciones, valoran activos como opciones y en general todo tipo de activos. Esta metodología es totalmente concordante con toda la teoría de valoración existente en la teoría financiera. Sin embargo, para algunas tecnologías, cuando aún no están establecidas, cuando apenas se está descubriendo las posibles aplicaciones, es difícil establecer la generación de ingresos, costos y gastos de inversión. O sea, es difícil establecer y proyectar los flujos de caja futuros, o como hablamos previamente, la proyección de beneficios futuros. Y obviamente requiere un implícito en el tema la apreciación de lo que son el tamaño de tendencias del mercado y la dinámica competitiva de los diferentes participantes en la industria. Muy bien. Una de las cosas que uno debe tender a considerar es que las especificidades del producto o del activo o del software, si quieren llamarlo más específicamente, determina las metodologías de valoración. A pesar de que siempre la pretensión es usar las tres metodologías básicas, puede ser que en algunos casos sean más aplicables unas u otras. Por ejemplo, cuando el producto está el activo está en una etapa de desarrollo reciente, pues va a ser mucho más fácil establecer la metodología o identificar la metodología del costo. O sea, identificar cuánto monto he invertido y cuánto monto eventualmente me falta para invertir como base para la valoración del software. Y cuando el activo o software ya está establecido, es mucho más fácil optar por la metodología de la proyección de los beneficios futuros o la metodología, y si existe, de mercado en función de transacciones comparables. Muy bien. A partir de ahí ya podemos ver, digamos, los métodos cuantitativos para el licenciamiento. Básicamente la metodología los métodos cuantitativos de licenciamiento resuelven dos preguntas fundamentales que son función de los actores de una transacción. Asumamos que, asumamos que el licenciamiento determina una transacción entre un licenciante y un licenciatario. Entonces, básicamente,
esa transacción debe resolver dos preguntas, cada pregunta asociada a la perspectiva de uno de los actores. Por el lado del licenciante, quien es la persona o el actor que otorga la licencia, quiere responderse cuánto él debería cobrar, cuánto es para él razonable cobrar. Y desde el punto de vista de quien compra la licencia o el licenciatario, quiere identificar cuánto debería pagar para él, el licenciatario, obtener un retorno adecuado. Eso quiere decir, básicamente, en este segundo caso, que la compra de licencia para un licenciatario es un problema típico de decisión de inversión. Él hace una inversión con la expectativa de obtener unos retornos esperados. Entonces, lo que él estaría dispuesto a pagar por la licencia está determinado por una razonable rentabilidad en la decisión de inversión. Y esto básicamente nos determina como los dos métodos. Obviamente, muchos de ustedes yo sé que están más por el lado del licenciante que por el lado del licenciatario. Sin embargo, una de las premisas de las metodologías es que usted debe explorar las dos posiciones. O sea, saber cuánto debería cobrar, pero saber también cuál debería ser un retorno adecuado a su contraparte, o sea, el licenciatario, de tal forma que se busque como cierto traslape o se identifique que existe una zona común que haga posible una transacción. Otro punto importante que vale la pena mencionar en esta charla es que los métodos cuantitativos simplemente son una herramienta adicional, agregada, complementaria a un proceso de negociación que debe dar como resultado la venta o el otorgamiento de esa licencia. Bien, entonces, en resumen, básicamente los métodos recogen las dos perspectivas de las partes involucradas, tanto el licenciante como el licenciatario. Por el lado del licenciante, que otorga la licencia, una primera perspectiva o un primer método es establecer cuál es la rentabilidad esperada de su inversión, siendo su inversión el valor de su activo intelectual. Entonces, el primer método, que se llama básicamente cuál debería ser el precio inicial, lo que se llama en inglés el asking price, se basa en la premisa de que el licenciante debe obtener de su regalía o de su valor de la licencia un retorno similar a la rentabilidad del capital intelectual en la industria. ¿Cómo determinamos eso? Básicamente, entonces lo que tengo que responder la pregunta es cuánto deben rentar mis activos. Entonces, puede ser definido como un método de 4 pasos. Primero, determinar cuánto es el valor de su capital intelectual. Por eso hablamos, básicamente, hablamos de las metodologías de valoración. Pero una forma sencilla de establecer el valor de ese capital intelectual cuando las empresas transan en bolsa, eso lo vimos en el seminario anterior,
es simplemente transtar la diferencia o restar el valor del mercado, el valor en libros de la empresa y llegamos al capital intelectual. O podríamos aplicar simplemente algunos de los métodos previamente vistos para establecer cuál es el monto del capital o activo intelectual de la empresa. Entonces, aquí es donde este método en particular se complementa con el tema. El segundo paso es, una vez yo ya tenga establecido el valor del activo, yo identifico cuál es la rentabilidad mínima esperada. La rentabilidad mínima esperada la puedo derivar del costo de capital promedio ponderado de la industria. Es decir, para ese ejercicio deberíamos establecer cuáles son las empresas comparables y en función de esas empresas comparables establecer cuál es el costo de capital o WACC promedio de esa industria. Eso me determina ese WACC, otra forma de verlo, no es como un costo, sino es como una rentabilidad mínima esperada. Esa es la rentabilidad mínima esperada que yo uso como referencia en mi pretensión de que a través de la fijación del licenciamiento yo tenga un retorno similar a la rentabilidad de la industria. En función de ese costo de capital, yo puedo establecer cuál debería ser la utilidad operacional esperada de mi activo. Básicamente sería la multiplicación de esa rentabilidad mínima esperada o WACC de la industria por el valor del capital intelectual o, más específicamente, el valor del activo que estoy licenciando. Ese denominador que aparece en esa ecuación, en esa equivalencia 1 menos D, simplemente lo que quiere decir es que yo debo dividirlo sobre 1 menos la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente esa utilidad operacional esperada debe considerar una rentabilidad después de impuestos. Y el valor de la licencia sería el resultado básicamente de coger la utilidad esperada, la utilidad operacional esperada, sumarle los costos, sumarle los gastos asociados directamente a la licencia y dividirla sobre el número de cantidades. Entonces, básicamente, ¿qué hace la metodología? Esta metodología básicamente define cuál debería ser el precio para obtener una rentabilidad promedio de la industria a partir del licenciamiento. Pero solo recoge, vuelvo y hago énfasis, solo recoge la perspectiva de quien otorga la licencia. Muy bien. El otro método ya recoge la perspectiva de quién compra la licencia o la perspectiva del licenciatario. Y como digamos, básicamente quiere tener el valor de la licencia de reflejar, entre otros, una rentabilidad razonable de los derechos transferidos descontados a una tasa. Para esto, básicamente deberíamos conocer muy bien la estructura, o no muy bien, sino moderadamente bien, o muy bien, la estructura de costos del licenciatario. Para establecer la diferencia de valor entre tener
o no tener la licencia. Otra forma de decirlo sería de establecer para el licenciatario cuál es el valor de la licencia, cuál es el valor agregado que le genera la licencia. Eso, entre otras cosas, esta metodología supone la aplicación de principios básicos en la toma de decisiones financieras, que básicamente dice, entre otras cosas, es base la toma de decisiones en función del flujo de caja y base la toma de decisiones en función del análisis incremental, la diferencia de los flujos de caja con y sin licencia, para el caso del licenciatario, y hago un análisis después de impuestos. Muy bien. Esquemáticamente, esta metodología, ¿cómo la podríamos ver? Por un lado, a su izquierda, está el valor derivado para el licenciatario sin operar la licencia. Al otro extremo, el de la derecha, sería el valor con la licencia. En esta parte. ¿Cuál sería para él el valor con licencia? Y asumamos que el valor de la licencia es justamente cobrado por la mitad. Entonces, esto determina una ganancia para quien otorga la licencia y otra ganancia para quien compra la licencia. Ese es, digamos, entre otras cosas, el resultado del traslape o superposición tanto de la visión del licenciante como la visión del licenciatario. Voy a hacer un ejemplo numérico. La presentación contiene un ejemplo numérico para entender más o menos cómo sería la implementación de esta metodología. Supongamos que vamos a otorgar una licencia que le va a permitir al licenciatario ampliar su portafolio de productos. Entonces, un primer ejercicio para establecer cuánto podríamos cobrar por la licencia sería hacer el análisis de su situación, que es un escenario base, antes de la licencia. Entonces, supongamos que él tiene ventas de su producto, costo, depreciación en su estructura de costos, utilidad bruta, gastos de ventas y administración, utilidad operativa, impuestos y utilidad neta final. O sea, básicamente estamos partiendo de un PIG global del señor, del licenciatario. Pero de la utilidad debemos derivar el flujo de caja. ¿Para qué? Para hacer una cuantificación en términos de... Básicamente, nosotros deberíamos partir de cuál es el valor para el licenciatario antes de comprar la licencia. Básicamente, ¿qué es esa valoración? Es el cálculo de un flujo de caja descontado a una tasa de rentabilidad mínima aceptable. Entonces, si partimos de un PIG, utilidad neta final, podemos, agregándole la depreciación y restándole la inversión tanto en capital de trabajo como en activos fijos, si aplica, entonces derivamos el flujo de caja que podríamos descontar para llegar a un valor antes de la licencia. En este caso, 95.258, para el ejemplo. Ahí están a la izquierda, ustedes ven, digamos, cómo se derivan estos cálculos para llegar al flujo de caja. En el segundo caso, ya hacemos el análisis con licencia sin un cálculo de regalías.
Entonces, básicamente en este caso, incorporaríamos la línea 2, ventas del nuevo producto, en nuestro PIG, la línea 5, costo de ventas del nuevo producto, para llegar a la utilidad operativa en la línea 10, la utilidad final, neta final, en la línea 12, y finalmente el cálculo del flujo de caja, allá en la línea 17, que no está incluida en este cuadro. Pero al descontar ese flujo de caja, el valor presente nos determina un valor de 130.893 o un valor agregado respecto al escenario base con la licencia de 35.636. El punto es qué hacemos con ese valor agregado. Si volvemos al esquema anterior con que comenzamos explicando esta metodología, tenemos aquí un valor sin licencia y un valor con licencia. En nuestro ejemplo, la diferencia entre estos dos básicamente nos da 35.000. La idea es que para que haya un escenario gana-gana, debe haber un valor de transacción intermedio por el valor de la licencia. Entonces asumamos que el valor de la licencia es básicamente la mitad, o sea, se reparten el valor agregado de la licencia entre el licenciatario, entre el licenciatario y el licenciante, quien otorga la licencia. Entonces en números, básicamente, permitiría, digamos, pasar de 95.258 al licenciatario a 113.070 en este caso, que básicamente representa pagar la mitad del valor agregado por la licencia. O sea, la licencia estaría alrededor de 35.636 dividido por 2. O sea, alrededor de 17.000. Con ese 17.000, básicamente logramos que se comparta el valor agregado entre los dos actores. Esos básicamente son los métodos para establecer el valor del licenciamiento. Vamos a tratar de hacer, digamos, como unas conclusiones sobre el tema. Primero, es muy importante mencionar que el valor de la licencia de un capital intelectual requiere aplicar una serie de herramientas cuantitativas que se complementan con otras herramientas de negociación. Esas herramientas cuantitativas nos van a permitir determinar el valor de la licencia de una manera informada y no simplemente usar parámetros comunes parámetros comunes para establecer ese valor de la licencia, sino lo hago a partir del conocimiento de la contraparte como el conocimiento de mis necesidades. Los métodos resumen la lógica del licenciante como del licenciatario. Eso es cierto, digamos, obviamente para cualquier transacción. Me permito hacer un paralelo. Cuando se está haciendo negociaciones de empresas, básicamente usted debe calcular tanto el valor del que compra como el valor del que vende. Como ustedes ven, eso que acabo de mencionar es un proceso totalmente análogo con lo que estamos justamente mostrando acá. Que yo tengo que entender cuál debe ser el valor para el licenciante y el valor para el licenciatario. Al primero, el licenciante le interesa establecer o definir cuánto debe cobrar para obtener una rentabilidad esperada
en función del valor de su activo. Para el segundo, le interesa, teniendo en cuenta que él hace una decisión de inversión, obtener una rentabilidad razonable para su inversión. Si las dos perspectivas se traslapan o tienen una zona común, debe haber un escenario en el cual se pueda hacer la transacción de manera beneficiosa para cada una de las partes. Entonces, la idea de la transacción o el valor del licenciamiento es que permita que las dos partes ganen. Como ustedes pudieron ver, los métodos requieren parámetros de industria. Por ejemplo, conocer el valor de mercado del capital intelectual o de los activos intelectuales, conocer la rentabilidad del capital de la industria y conocer parámetros específicos de la empresa, tanto en su estructura de costos y gastos, obviamente relacionados con el activo intelectual. Otra conclusión que vale la pena mencionar es que para este tipo de transacciones el capital intelectual es relativamente común en el mercado. Entonces, lo que se ve es que imperaría la lógica de mercado, o sea, cuánto se cobra para la licencia. Realmente, por ejemplo, para el caso más específico de ustedes, si el software es común y es activamente transado en el mercado, va a imperar la lógica de cuánto se cobre por la licencia. ¿Cuánto cobra el mercado por la licencia? Muy bien. Eso era lo que tenía para contarles. Me gustaría saber si tienen preguntas y resolvérselas. Muchas gracias. Y Marta Lucía me pregunta, dice, muy buenos días, me gustaría cómo entender un poco más la diferencia. Me gustaría entender un poco más la diferencia de las dos metodologías, debido a que en algunas ocasiones se fue la audio. Gracias. Listo, Marta Lucía. Entonces, las metodologías, como se ven para establecer el valor de un software, básicamente son como complementarias. Es decir, si partimos de la base que la transacción de una licencia involucra tanto el que la vende, o sea, el licenciante, como el que la compra, el licenciatario, yo debo entender tanto la perspectiva del que vende, o mi perspectiva, y la perspectiva del que compra. La perspectiva del que vende básicamente funciona o tiene la pretensión de que el valor de su software tenga una rentabilidad adecuada. Entonces se requiere establecer por parámetros de mercado cuánto debería cobrar yo la licencia para obtener sobre ese activo, o sea, sobre ese software, una rentabilidad de mercado. Es decir, establecer una utilidad operacional esperada en función de una rentabilidad de industria, más los costos y gastos que implique la licencia, y obviamente esta rentabilidad siempre medida después de impuestos. O sea, en la primera metodología yo entiendo cuál debería ser el valor de la licencia para yo establecer cuál es la rentabilidad mínima esperada. Eso por un lado. La otra metodología se para en el otro extremo, en el lado del que compra la licencia o el licenciatario. Y es básicamente parte de la
premisa que el costo de la licencia es una función de, o es una decisión de inversión. Y la decisión de inversión es básicamente obtener una rentabilidad esperada sobre su inversión. O sea, que uno debería conocer cuál es el monto o el impacto financiero para él de obtener la licencia. Y ese es el resultado básicamente de hacer una cuantificación de su flujo de caja antes de la licencia versus su flujo de caja después de la licencia. Y esa diferencia básicamente sería el máximo valor a cobrar por la licencia. Obviamente en un proceso, una negociación razonable, las dos partes ganan. Por eso en el ejemplo que pusimos en la presentación, asumimos que este valor de transacción de la licencia es la mitad del valor generado para el cliente, o sea, para el licenciatario. Con lo cual, uno puede decir que gana por un lado y gana por el otro. La idea es que conociendo esas dos posiciones, y si resulta en una zona común de rangos, el primer ejercicio me da un valor, el otro ejercicio me da un valor. Si esos valores se traslapan, pues entonces debería ser viable una transacción. Eso es básicamente como el resumen. Muy bien. Marta Lucía también me pregunta si podría ser aplicable el tema de para el tema de comercialización de licencias de software. Yo creo que en el caso de licencias de software de comercialización, deberíamos tener más claro el segundo ejercicio, o sea, el ejercicio del licenciatario, que el primer ejercicio, porque en el primer ejercicio, en la medida que uno solamente comercializa, pues ya está implícito la rentabilidad del quien es el dueño de la licencia, que no es necesariamente la persona que comercializa, pero para el tema de comercialización entonces le queda a uno básicamente una base muy grande de entender cuál es el impacto de la venta de la licencia a quién le va a comprar la licencia. Yo diría que ese puede ser, digamos, un fundamento. O sea, en resumen, en el caso de comercialización, uno se debería decantar más por el segundo método que por el primero, en la medida que solamente comercializa y no es el dueño del software. Ok. Aquí me pregunta Elizabeth Arango, buenos días, nosotros no tenemos valorados en libros nuestros activos intelectuales. ¿Qué nos recomienda hacer? Muy bien, Elizabeth, una consideración. La contabilidad solamente deja activar el software adquirido y no el software desarrollado. Entonces, la primera pregunta que voy a resolver ustedes, obviamente, es establecer si el software fue adquirido o si es desarrollado. Si es software desarrollado, pues la contabilidad no se lo va a dejar registrar en libros. Si es un software adquirido, bien vale la pena hacer una valoración de ese software e incorporarlo a los estados financieros de tal manera que para la empresa o la empresa muestre en sus estados financieros el valor de estos activos. Acordémonos básicamente que en estos ejemplos vimos en el webinar anterior que el capital intelectual, los activos intelectuales, sobre todo en este tipo de empresas, representan una porción sustancial del monto de los activos. Entonces, en la medida que yo pueda registrarlos en la contabilidad, pues bien vale la pena hacerlo. Entonces requerirías que hacer una valoración de esos activos y registrarlos, esa valoración,
en los estados financieros. Esa valoración básicamente sería si pensamos, para darte un ejemplo sencillo, si pensamos en una empresa de un solo software, básicamente sería el valor de la empresa restado el valor de los activos tangibles de la empresa. Eso es lo que se debería justamente activar. Pero solamente es aplicable para el caso del software adquirido y no para el software desarrollado. Ok. Buenos días, ¿es posible obtener la grabación al terminar la conferencia? Seguro, eso ya lo pueden ustedes, Jorge me pregunta eso. Bueno, ahí está la respuesta del organizador. La grabación será compartida a partir del próximo lunes y obviamente yo les compartiré la presentación para que la tengan presente y tengan su material completo. Muy bien, aquí preguntan 3 flechas. ¿Algún consejo específico para la valoración de la licencia de un esquema de Software as a Service? Un SaaS. Pues digamos, no soy experto en el esquema de software, pero yo creería que todo tipo de software le aplica las metodologías de valoración presentadas. Y es muy importante entender eso, porque le va a permitir a ustedes optimizar el valor de las licencias que otorgan y obviamente, o más bien, y consecuentemente, optimizar el valor de su flujo de caja de su empresa. Muy bien. Esas son las preguntas, no veo más preguntas. Les quiero agradecer a todos. Cualquier cosa, pues tienen mi contacto y con mucho gusto los atendemos aquí en Valoras, ya para preguntas específicas o para, digamos, problemas más puntuales y específicos de ustedes. Mil gracias y buenos días.